tardes, agradecemos su asistencia a este evento. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial les dan una cordial bienvenida al evento de lanzamiento del informe titulado El desafío de la transición energética, lo que usted necesita saber, y al panel Transición energética, retos y oportunidades en Colombia, que contará con un excelente grupo de panelistas. La agenda para la noche de hoy es una breve presentación del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana a mi cargo, la presentación del informe El desafío de la transición energética, lo que usted necesita saber, a cargo de la profesora Mónica Lisset Bernal, el panel Transición energética, retos y oportunidades en Colombia, moderado por la profesora Julie Marcela Sepúlveda, y tendremos un breve espacio para las preguntas del público. Con eso finalizaremos el evento de hoy. Entonces voy a comenzar por acá con una breve introducción de nuestro laboratorio de sostenibilidad. Estamos próximos a cumplir nuestro primer añito de vida, todavía estamos en nuestra primera infancia. ¿Cuál es la idea con este laboratorio? Pues primero tenemos una creencia en el poder transformador de las empresas para alcanzar el desarrollo sostenible. Por tanto, definimos nuestra misión como proponer soluciones para los grandes desafíos del desarrollo sostenible desde la educación, la investigación y la consultoría. Nuestro objetivo es promover orientaciones y buenas prácticas de sostenibilidad en las empresas colombianas, y esto lo hacemos a través de 3 pilares. Trabajamos en formación de líderes de sostenibilidad porque pues es nuestro core como universidad. Esto lo hacemos mediante nuestros cursos de educación continua, nuestra maestría en gerencia de la sostenibilidad, cursos específicos que nos soliciten las organizaciones. También buscamos contribuir a la política pública y a las discusiones que se dan en estos temas relacionados con la sostenibilidad empresarial. Es por eso que hemos desarrollado este informe, viendo esta necesidad de informar a la opinión pública sobre un proceso del que se habla mucho, pero del que a veces no se entiende tanto. Y lo otro que queremos hacer y que estamos realizando es el seguimiento y monitoreo de las acciones de sostenibilidad que están realizando las empresas colombianas. Estos son los integrantes del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial: la profesora Mónica Ramos del Departamento de Administración, Richard Jaimes del Departamento de Economía, Vanessa Prieto del Departamento de Administración, Mónica Bernal del Departamento de Ciencias Contables, Julie Marcela Sepúlveda del Departamento de Ciencias Contables, y quien les habla, Angélica Farfán, Departamento de Ciencias Contables, y en este momento directora del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial. Dejamos acá nuestro contacto, nuestra página web. Ustedes en ese código QR que está en varios puntos del salón y a la salida del salón pueden descargar tanto el informe que les vamos a presentar hoy, como también pueden acceder a nuestra página web y a todas nuestras redes sociales. Entonces los invitamos a seguirnos y por supuesto a descargar este informe, que pues es lo que nos reúne el día de hoy. Muchísimas gracias entonces, y le doy paso a la profesora Mónica Lisset Bernal, quien nos va a contar un poco este proceso para arribar a este informe sobre transición energética. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Listo. Para nosotros como Laboratorio de Sostenibilidad es de gran grado presentarles este reporte, el cual nace o surge de la inquietud de si todos estamos preparados a nivel de conceptos, conocimientos sobre transición energética, y si podemos aportar a la educación en este tema para toda la ciudadanía. Por tanto, nuestro reporte se titula El desafío de la transición energética, lo que usted necesita saber. Este es el contenido del reporte. Tenemos 7 apartados, partiendo de una introducción en donde hablamos en qué consiste la transición energética, conceptos generales, llegamos a unas definiciones y empezamos a trabajar en unos grupos temáticos un poco más fuertes para poder llegar a dar como los diferentes enfoques o diferentes áreas que tienen que abarcarse si quieren conocer o tener unas bases sobre transición energética.
Vale recalcar, que tenemos un prólogo en nuestro reporte desarrollado por Ana Sabidussi, que ella es profesora de negocios internacionales, pero es la directora del Center of International Business of Research de Halle University, que es una universidad de Países Bajos. Esta es nuestra primera colaboración con este centro de investigación. Esta parte que ven del prólogo por parte de Ana es el llamado en que si trabajamos conjuntamente como colectivos, tanto ciudadanos informados como centros de investigación, podemos marcar el comienzo de esta era de energía sostenible y salvaguardar claramente los recursos de las generaciones venideras, y que este es el momento de actuar, este es el momento en que debemos pasar a esta transición energética y que no podemos dejar pasar la oportunidad. Ahora, la introducción quisimos en este reporte partir desde qué se entiende por el tema de transición energética, dar unos conceptos. Si bien sabemos que no hay una definición estandarizada o que no hay un consenso sobre transición energética, sí podemos llegar a tener unos diferentes conceptos o percepciones, pero primero sí es básico para la ciudadanía o para cualquier persona que quiera conocer el tema, tener unos conceptos claves claros. Primero, conocer sobre gases de efecto invernadero, los tipos de gases de efecto invernadero, que tal vez si nosotros hemos tenido contacto con esa temática podemos llegar a tener una noción, pero de pronto las personas o ciudadanos que no hacen parte de la academia o la industria no tienen conocimiento. Huella de carbono, transición energética por supuesto, y después se centra en puntos de debate, que es la necesidad de esta transición energética, los beneficios que traería esta transición energética y los obstáculos que obviamente se están presentando en el proceso. Ahora, en el segundo apartado, que tenemos definiciones y tipos de energías renovables, pues hacemos un recorrido de los diferentes tipos de energía que se pueden encontrar en la literatura y en la práctica, de eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, geotérmica e hidrógeno verde, que pues es un concepto que hemos empezado a escuchar ahorita. También por parte de la UPM, que es el recurso que nos permite el gobierno conocer en la región y en el país sobre los proyectos que hay, los tipos de energía que se están desarrollando. Creo que esto es importante reconocerlo porque no todos sabemos en qué partes o qué regiones del país se están desarrollando proyectos y de qué tipo se están desarrollando proyectos. Para continuar con el siguiente apartado, se habla sobre eficiencia energética, que obviamente tenemos que conceptualizarlo sobre ese aprovechamiento del sistema energético, que es usar menos energía pero llegar a este mismo resultado o mejores resultados, partiendo de medidas que podemos empezar a aplicar o que puede empezar a aplicar la industria o la sociedad, desde eficiencia en las edificaciones, tecnologías eficientes, gestión energética, fomentar esa adopción de esas nuevas fuentes, pasar por el transporte sostenible y particularmente la educación de la conciencia tanto de los consumidores como de la industria. Este apartado también hace un recorrido de, primero, qué es conocer el modelo energético actual, qué alternativas hay para el modelo y qué beneficios traería el cambio del modelo. Cabe aclarar que el reporte no es un reporte técnico ni científico, es más de divulgación de información, y el tema de transición energética tiene matices, tiene beneficios pero también tiene obstáculos, no hay consenso sobre esos mismos beneficios de los que se habla, entonces es para debatir. El siguiente apartado es sobre políticas públicas en materia de transición energética. Primero, entender o explicarle a las personas lectoras de este informe los tipos de política pública, las regulatorias, no regulatorias, conocer ese camino o esa ruta que hay, como por ejemplo el COMPES en el país, que es esa política de transición energética. Además de entender que pues, esa participación de los diferentes actores de la sociedad en el proceso es esencial y fundamental. Y también conocer algunas experiencias. Acá pues solo mencionamos 4, pero en el reporte hay muchos más países en los que pueden indagar, porque es importante saber qué ha sucedido en otras regiones o en otros países con los diferentes tipos de energía y a qué resultados están llegando o han podido llegar. Para nuestro siguiente apartado de oportunidades en la transición energética, pues se basó en 4 enfoques o 4 grandes áreas, por ejemplo el político, económico, el social y el ambiental. El político, pues conocer todos estos reglamentos, normatividades que hay por lo menos ahora en el país, como la política de eficiencia energética en el 2015, la ley de las diferentes fuentes no convencionales de energía renovables, la ley 1715 que habla de los beneficios tributarios que tienen algunos tipos de actividades para promover el tema de energía renovable. En el aspecto económico, pues conocer esos nuevos modelos que pueden llegar a generarse de negocio en temas de energía
incrementar esa competitividad entre las empresas, participar de esas nuevas formas de mercado energético que hay a nivel internacional, que Colombia podría ser parte. A nivel social, pues las oportunidades de mejorar la calidad de vida y la resiliencia de la población pues, en temas de desastres ambientales. Y en el área ambiental, pues limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. Ahora, como pues hay muchos beneficios o cosas interesantes por conocer, también es crítico entender las barreras a las que se enfrenta el proceso de transición. Estos son también algunos de los aspectos que van a encontrar en el informe: los altos costos de capital, las ayudas gubernamentales que están más guiadas hacia los combustibles fósiles que a las de energías renovables, las escasas opciones de financiación. Acá vamos a hablar de financiación por parte de una de las panelistas, instalaciones inadecuadas o las instalaciones con las que cuenta el país, la complejidad que hay aún con temas de tecnología, los profesionales sin experiencia en el área y políticas ineficientes aún, que están en proceso, no abarcan todas las aristas o aspectos que tienen que reconocer para la complejidad que es el contexto colombiano. Y la falta de estándares, pues si bien conocemos que traen unos beneficios de energía, de producción, pues cuál es el estándar para que esto no llegue a impactar ambiental y socialmente la producción de este tipo de energía. Concluimos con entender los conceptos claves que tienen que conocer las personas para participar en el debate de transición energética, con que es fundamental que haya un conocimiento si se quiere llegar a ese proceso, y entender también que el sistema energético actual pues, es insostenible y tiene que generarse un cambio. También que hay un trabajo mancomunado del sector público y del sector privado que es necesario, que es factor clave para el desarrollo de estas energías renovables, y entender que esto implica un trabajo largo, no es un cambio que se puede dar de la noche a la mañana, necesita una planeación, participación de diferentes actores, de partes interesadas, que tiene que haber un proceso de corto, mediano y largo plazo para poder llegar a una ejecución exitosa, y que los planes tienen que ser claros, no pueden ser ambiguos, generales, ni aplicarse de manera genérica para todos los contextos. Para dar paso al panel y al conversatorio, es importante entender y partir de la definición de lo que es transición energética. Y Bertinat nos hace un llamado muy interesante en entender que la transición energética tiene muchos conceptos que tienen que abarcarse, y por eso no hay un consenso. Nos habla de, miren, hablar de transición energética es hablar de recursos, de políticas públicas, de conflictos sectoriales, de alianzas geopolíticas, de temas ambientales, derechos humanos, diversificación productiva y muchos más. Por tanto, la transición energética es comprender esa interrelación que hay entre todos esos factores y todas estas concepciones y aspiraciones que existen frente a transición energética. Como vieron a la entrada y en diferentes paneles, pueden encontrar el informe de transición energética en este QR o en la página del laboratorio. Esperamos que sea de su agrado, que lo promuevan, que lo envíen a todos pues, los grupos a los que ustedes participen, porque la idea del laboratorio es eso: divulgar información e informar a la sociedad sobre este cambio tan importante. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Mónica Bernal por su intervención y por esta presentación que espero que los haya dejado antojados de descargar el reporte, de leerlo y de compartirlo con todos los que crean que pueden estar interesados en este tema. Bueno, entonces damos paso al panel. Invitamos a los panelistas a acercarse a nuestra sala dispuesta para esta conversación. El panel va a estar moderado por la profesora Yuli Marcela Sepúlveda Alzate. Ella es profesora asistente del Departamento de Ciencias Contables, doctora en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia, España, magíster en Administración y Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Su investigación se centra en la información no financiera y de responsabilidad social corporativa, contabilidad de inversión y financiación, normas internacionales de contabilidad, contabilidad social y ambiental y teoría contable. Profesora Yuli, te dejo con los panelistas. Muchísimas gracias. Bueno,
Buenas noches nuevamente, bienvenidos al panel titulado Transición energética, retos y oportunidades en Colombia. Como lo dijo Angélica, el panel está muy diverso y ese es el objetivo que queríamos lograr tanto en el panel y con el informe, de acercar a las personas y cómo hacer esa introducción y ese acercamiento al tema de transición energética desde diferentes posturas, diferentes perspectivas. En esa medida, pues en el panel nos acompañan 4 invitados muy especiales con experiencia en diferentes sectores y ámbitos, lo que hará mucho más enriquecedor el debate. Les agradecemos de antemano su participación, su asistencia, y bueno, pues voy a dar inicio con la presentación de cada uno de ellos. Inicio con María del Mar Vélez, gerente de finanzas de la transición del Banco de Bogotá, ingeniera ambiental, especialista en gerencia integral, con estudios en gestión ambiental y finanzas, con experiencia en proyectos de sostenibilidad y estrategias de sostenibilidad en instituciones financieras y del sector real, conocimiento en implementación de proyectos de sostenibilidad, emprendimiento de alto impacto, producción más limpia, cambio climático, economía circular, construcción sostenible, equidad, diversidad e inclusión. Conocimiento especializado en estándares en sostenibilidad como Dow Jones Sustainability Index, GRI, ODS, SASB, entre otros. Nos acompaña también Juliana Peña, Latin America Senior Officer del Natural Resource Governance Institute, Máster en Política Social y Desarrollo del London School of Economics and Political Science. Tiene posgrados en Economía Social de la Universidad de los Andes en Bogotá y una licenciatura en Economía de la Universidad Industrial de Santander. Se ha centrado en género y justicia social, transiciones energéticas justas, participación y gobernanza ciudadana, conflictos sociales y ambientales y recuperación sostenible. Tiene experiencia en coordinación de proyectos relacionados con gobernanza extractiva y ambiental, pactos territoriales para el desarrollo regional, participación ciudadana, derechos humanos y construcción de paz. En tercer lugar, presento a Lyndon Jay, espero haberlo dicho bien, coordinador del Observatorio de Transición Energética de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctorando en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Almería, magíster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Melbourne, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Grupo de Investigaciones en Regulación de Mercados Energéticos de la Universidad Externado de Colombia, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Y nos acompaña también Pablo Enrique Bárcena, gerente de Estrategia de Ciencia y Tecnología de Ecopetrol, experto en transición energética y pensamiento estratégico, con conocimiento en ESG, información ESG, desarrollo de negocios y gestión de carrera de tecnología, actualmente a cargo de la Estrategia de Tecnología e Innovación de Ecopetrol. Anteriormente estuvo a cargo de la Estrategia Corporativa de Mediano y Largo Plazo de Ecopetrol, incluido el desarrollo de hojas de ruta para el éxito y la resiliencia del negocio de petróleo y gas y la construcción del plan de diversificación hacia otros negocios como la cadena de valor de la electricidad, las soluciones basadas en la naturaleza y el hidrógeno. Algunos de sus proyectos liderados y desarrollados fueron la actualización de la estrategia corporativa, la actualización de la estrategia internacional de energía y petróleo para Ecopetrol, estrategia de transición energética, estrategia de descarbonización, estrategia renovada y hoja de ruta de diversificación. Bueno, una presentación un poco amplia, pero pues creo que amerita toda la experiencia que tienen todos los panelistas. Y bueno, ya entrando en materia, damos inicio con la primera pregunta. Antes, pues, explicar un poquito la metodología. Vamos a hacer 2 preguntas por efectos de tiempo, 2 preguntas generales, y luego vamos a hacer un par de preguntas a cada uno de los miembros, del panel, ¿vale? Vamos a iniciar con las preguntas generales. Pues una intervención corta de 3 minutos. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta está asociada y relacionada con la perspectiva que tiene cada uno de ustedes respecto a en qué se deben enfocar los esfuerzos para avanzar hacia una transición energética en el país. Iniciemos con la participación femenina. ¿Qué tal si iniciamos pues por el orden en el que los presenté?
Entonces, no sé, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde Banco Bogotá estamos muy contentos de estar aquí y poder contarles un poco qué estamos viendo en temas de transición energética en el país y cómo se está enfrentando. Cuando nos dices desde nuestro punto de vista en qué deberíamos enfocar los esfuerzos, digamos que uno y muy importante que ustedes están haciendo el día de hoy es en generar conocimiento. Cuando estamos hablando de generar conocimiento es que, como todos lo sabemos, el tema de transición energética todavía no es claro para muchas personas. A veces pensamos que es solamente energía solar, a veces no se piensa, por ejemplo, en combustibles de transición, que nosotros tenemos claro que somos un país que necesita hacer una transición. Esto no es pasar de un día hacia otro completamente a temas absolutamente renovables o sostenibles. Entonces creemos que falta mucho conocimiento, y mucho conocimiento desde la misma universidad, pero también desde los empresarios. Digamos que en mi rol en el día a día trabajo con empresas medianas, corporativas, grandes, pymes, microcrédito, todo lo que tenga que ver con financiamiento sostenible, y nos hemos encontrado preguntas como: ¿los paneles solares sí dan para mover un motor? Entonces es como falta conocimiento en que, por ejemplo, las energías renovables, cómo funcionan, cómo operan, temas de biomasa. Hay muchas oportunidades en el país en nuevas tecnologías, en conocimiento asociado a nuevas tecnologías, y creo que ahí hay uno de los trabajos más importantes que se debería hacer. Y el segundo, muy asociado también desde el rol de nosotros como banca en el país, y es a movilizar los recursos para que finalmente se logre la transición energética. Digamos que ahorita dejo el tema de política y de nuevos retos asociados como a la política, a la innovación y a las comunidades, pero digamos que tenemos un reto muy importante asociado a trabajar en cómo logramos bajar ese financiamiento que está. Cuando nos dicen recursos, no hay recursos, hay muchísimos, pero cómo llegar realmente a quien lo necesita para poder hacer la transición energética. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por la invitación, y bueno, muy interesante participar en un panel tan diverso, y bueno, yo creo que muy alineado con lo que acaban de plantear las dos intervenciones. Lo primero que quería plantear justamente era eso, la divulgación de información es clave, la pedagogía, la sensibilización para llegar a más comunidades, a más territorios, pero también desde NRGI creemos que la transición energética debe tener un enfoque integral. ¿Y eso qué implica? Que tiene que tener, por lo menos, avanzar en varias dimensiones al tiempo. Entonces, la primera dimensión para nosotros es abordar los riesgos fiscales de un país que es productor de combustibles fósiles y cómo se mitigan esos riesgos. La segunda dimensión es todos los esfuerzos que se tienen que hacer para la transición energética doméstica. Entonces, todo lo que se planteaba del impulso de las energías renovables, cómo la matriz eléctrica tiene que ser más limpia, el sector transporte, cómo se va a descarbonizar. Y bueno, esta serie de esfuerzos que tienen que ver más con la transición doméstica. Una tercera dimensión es el rol de los minerales de la transición. Creo que este es un debate que el país debe dar, no lo está dando desde el punto de vista de los minerales como el cobre, por ejemplo, que sabemos que desde tiempo atrás los proyectos mineros en el país pues han generado bastante resistencia social, impactos ambientales, rechazo de las comunidades, y si queremos apostar por minerales de la transición, pues es un debate que debemos dar. Y finalmente, pero no menos importante, es justamente el componente de la justicia en la transición. Entonces, una transición justa es un concepto que está, si se quiere, en disputa, que no existe una definición única de qué es la transición justa, sino que cada contexto, cada país y cada territorio debe darle su connotación, pero sí
sí hay algunos acuerdos mínimos o algunos temas mínimos en los que se está de acuerdo, y es, por ejemplo, la garantía de los derechos humanos, de los derechos individuales, de los derechos colectivos, las apuestas sostenibles, el cuidado del medio ambiente. Por allí hablaban también de la vinculación de los distintos actores interesados y afectados en estos procesos de transición. En un país como Colombia, donde ha sido afectado por el conflicto armado, es muy importante, por ejemplo, asegurar un espacio cívico abierto, con condiciones para que todos los actores puedan participar y puedan, digamos, acceder a espacios que sean espacios efectivos para la toma de decisiones. Entonces, digamos que hay muchos retos, y que creo que es importante que se avancen de manera paralela en estas por lo menos 4 dimensiones, y yo creo que hay muchas más que uno puede abordar, para que sea un proceso más integral y además que sea una apuesta de país. Me parece que eso es una cosa muy importante, que la transición energética puede verse como una oportunidad para pensarse un nuevo país en el corto, mediano y largo plazo, que yo creo que esto es una demanda que la ciudadanía viene pidiendo desde hace varios años, muchos años, cómo replantearse, no sé si el modelo, pero las actividades económicas de cara a cambiar y dejar la dependencia del sector extractivo. Listo. Bueno, muchas gracias de nuevo al laboratorio por la invitación a este espacio, y felicitaciones de antemano por el informe que estamos ansiosos de leer todos y replicar para generar conocimiento sobre estos temas. Bueno, con relación a la pregunta, yo creo y quisiera concentrar mi respuesta en 3 puntos principales que creemos que son necesarios de abordar y reflexionar en la ruta de la transición. Particularmente mi experiencia es, por supuesto, desde el mundo jurídico, y por tal evidenciamos la necesidad de formular una política pública que sea clara, coherente, planificada y que involucre a todos los sectores dentro de la cadena de valor de la industria minero-energética como un todo. Es ahí donde necesitamos delimitar claramente las competencias tanto institucionales del gobierno nacional como el rol de las empresas, no solamente las empresas de energía o las empresas de transición o de energías renovables, sino también otros sectores que son altamente importantes dentro de esta ruta. Particularmente nos mencionaba Juliana el papel de la minería de cobre y cuál va a ser la importancia de obtener esos minerales estratégicos en la ruta y en la gestión eficiente de los recursos hacia la transición. El segundo punto que quisiera destacar también es la necesidad de articular los proyectos, la política pública, la regulación, etcétera, etcétera, todo lo que estamos escuchando en el discurso de la transición con las necesidades de las comunidades. Cada vez más son más los movimientos de oposición social en contra de proyectos incluso de la transición, como lo son proyectos de energías renovables, parques solares, parques eólicos. Las comunidades nos dicen, sí queremos la transición, pero hay muchos movimientos de not in my backyard, es decir, no junto a mí, que rechazan los proyectos en sus jurisdicciones y por tal hacen unos retos muy importantes al momento de implementar y desarrollar estratégicamente los proyectos en el país. Y no solamente hablo de comunidades indígenas ni grupos étnicos que están especialmente protegidos por la Constitución. Hablo de esa licencia social que necesita cualquier proyecto para su viabilidad y para tener esa legitimidad ciudadana que abrace el proyecto como tal. Y es ahí donde la reformulación de la política pública debe también dar los canales efectivos para llevar los proyectos a las comunidades, que las comunidades los abracen e identifiquen los escenarios en donde puedan también hacer parte de la planeación, el desarrollo y la ejecución y obtener los beneficios del proyecto. No podemos seguir viendo las redes de transmisión de energía pasar junto a las comunidades vulnerables y que esas comunidades no tengan la oportunidad de acceder a esos recursos que hoy en día son vitales para todos. Y por último, y para darle la antesala a Pablo, que sé que es experto en este tema, creo que es importante pensar en el rol del país en el componente de tecnología e innovación. Vamos a delimitar claramente. Colombia va a ser un país que va a sencillamente importar tecnología desde otras latitudes a efectos de desarrollar su transición, o por el contrario vamos a construir esas capacidades que son necesarias para tener una industria sólida, independiente y que permita que a través de las decisiones de política pública se trasladen los recursos y la inversión en innovación y tecnología y no simplemente volvamos a ese rol de ser
proveedores de materias primas, particularmente de cobre, de hidrocarburos, de carbón, en esta ruta hacia la gestión de la descarbonización de nuestra economía. Muchas gracias. A mí me gustaría hablar de 4 temas importantes para pensar en qué se enfocan los esfuerzos. Primero, es cuál es el objetivo de la transición energética, cuál es el objetivo final que busca. Y yo les podría decir lo que de alguna forma nosotros, bueno, yo en toda mi carrera y últimamente en Ecopetrol, pues entendemos principalmente que el objetivo es para evitar el cambio climático. Entonces tenemos que enfocar que el problema son los gases de efecto invernadero, no todo lo que hoy en día queremos meter en la parte mala de la ecuación, ¿no? Entonces, bajo ese principio, pues tenemos uno de los grandes problemas, que es la energía barata genera desarrollo económico, ¿no? En los últimos 20, 30 años, nunca en la historia de la humanidad había salido tanta gente de la pobreza como en los últimos 20 a 30 años a nivel mundial. Y esto es gracias a la energía barata, que al final se traduce en comida barata, en alimento barato, en mayor desarrollo económico, mayores oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la parte más importante a la hora de pensar en cómo debo de hacer la transición energética es hacerla de forma en que no afectemos esa parte del costo de la energía barata. Hay múltiples esquemas, hay múltiples formas, pero hay que pensar que si lo que estamos intentando transicionar no es competitivo desde el punto de vista económico, alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Y podemos ver hoy que incluso en nuestro país no tenemos todavía el precio de la gasolina al precio internacional. Entonces, y no estamos dispuestos a hacer ese tipo de pagos. Ya estamos hablando de un combustible fósil. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que alguien tiene que terminar pagando si es que el cambio que buscamos no es económicamente viable. Entonces, eso es importante y creo que es una de las partes más importantes de educar y de explicar qué significa la transición energética y que no todo es maravilloso. El tercer punto que quisiera yo hablar es que si lo que queremos hacer es evitar el cambio climático, todo suma. Empezamos a querer escoger qué es lo que nos gusta de la transición energética, ¿no? Por ejemplo, se ha revivido la discusión del tema nuclear. Ah, no, es que la energía nuclear es peligrosa, cuando en realidad es de las más seguras de todas las existentes, ¿no? Pero pasa lo que con los aviones, un accidente termina siendo mucho más catastrófico que el resto. Entonces, por ejemplo, ya queremos prohibir el tema del petróleo, el tema extractivo del petróleo. Empezamos a ver que pues para la transición energética necesitamos muchos materiales, necesitamos seguir teniendo una práctica extractiva. Ah, no, es que no lo quiero en mi backyard. Pues tenemos que entender que tiene que suceder en algún lado. El petróleo, pues sí, el 80% se destina a un combustible, pero el otro 20% termina siendo fertilizantes, termina siendo plásticos. Hoy en día el 80-90% de las cosas que usamos tiene en alguna parte algún derivado de petróleo. O sea, yo les garantizo que nadie podría hacer nada en un día sin tocar algo que viene de algún derivado de petróleo. No estamos hablando de un combustible, no estamos hablando de algo que genera de emisiones de gas de efecto invernadero. Obviamente genera también basura y ahí entramos en otras discusiones, circularidad, temas de reciclaje, etc. Entonces, es importante tener la mente abierta a que todo tiene que sumar. La transición no solamente son paneles solares, no solamente son turbinas eólicas. Y por último, y entrando en la parte de mi expertise, es la parte de tecnología. En tecnología, y ahí sí tenemos que pensar muy seriamente, es dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras ventajas competitivas. Porque si no, terminamos en una carrera de caballos, donde pues tú vas atrás de los que tienen una capacidad de invertir sumas gigantescas en desarrollo de tecnología, como la Unión Europea, como Estados Unidos, como China. Tenemos que escoger en qué realmente podemos llegar a ser buenos. Y por ejemplo, en Colombia tenemos algo que puede ser envidiable a nivel internacional, que es la cantidad de biodiversidad y la cantidad de recursos naturales. Y esos recursos naturales cada vez empieza a haber un potencial de generar valor a través de o protegerlos o crear negocios sostenibles alrededor de ellos. Hablemos, por ejemplo, de biomasa. Pero obviamente entramos otra vez en discusiones de que todo tiene que sumar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar que hay que desarrollar tecnología alrededor de GMOs? Porque lo que queremos es biomasa que crezca más rápido para poderla utilizar para producir energía o para producir bioplásticos, para producir etcétera, etcétera.
Entonces, tenemos que estar dispuestos a estar abiertos a encontrar en qué espacios sí, en qué espacios no, dónde sí podemos permitir este tipo de tecnología, dónde debemos más bien, por ejemplo, proteger realmente nuestras reservas, nuestros ecosistemas, pero en otros lugares aprovechar las ventajas competitivas que tenemos y enfocar ahí esa parte de recursos de desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Bueno, como pudieron evidenciar, de solo la primera pregunta ya salieron todos los elementos y que se despliegan de allí N preguntas más. Precisamente lo que acaban de mencionar respecto del acercamiento, el conocimiento que se tiene sobre transición energética y todos los elementos que están asociados con transición energética, participación ciudadana, vinculación del sector privado con el sector público, tecnología, en fin, entre otros, que podemos quedarnos acá toda la noche enumerando los elementos. Pero bueno, como pueden ver, está bastante diverso el panel. Nuestra segunda pregunta está relacionada un poco con lo que acaban de mencionar, pero específicamente con los retos, con esos desafíos y oportunidades que se presentan en la transición energética, que nos trae la transición energética en materia de desarrollo económico y social en Colombia. Entonces, bueno, empezamos con el profesor Milton. Bueno, muchas gracias. Te voy a contestar como me contesta mi niño cuando llega con los boletines. Te tengo noticias buenas y te tengo noticias malas. ¿Cuáles quieres primero? En ese sentido, retos y oportunidades. Bueno, vámonos con los retos. El país en la ruta de la transición tiene unos retos puntuales desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista socioambiental. Creo que reúnen los tres grandes títulos problemáticos que tenemos hoy. Desde el punto de vista técnico, el país pues salió a realizar unas subastas muy exitosas hace unos años recientes. Avanzamos en la identificación, la planeación y la ejecución de algunos proyectos. Sin embargo, el año pasado tuvimos, por supuesto, la necesidad de solicitar esa conexión al sistema interconectado nacional. Y cuando los proyectos de generación renovable llegaron a solicitarle ante la UCME la capacidad para mover esa energía del punto de generación al punto de consumo, pues nos dimos cuenta de que hay un problema técnico grande y que es de que efectivamente el sistema nacional colombiano, el sistema de transmisión nacional, no tiene capacidad para transportar esa energía que estamos produciendo. Entonces, de entrada es un mensaje bastante confuso para el diseño y la implementación de los proyectos, porque por supuesto tenemos toda una ventana de posibilidades, pero al momento de la práctica real, desde el punto de vista técnico, no es posible tampoco pensar en que estamos preparados para esa transición. Entonces hay que ver cómo articulamos esas necesidades de transporte y esa capacidad de transporte con los proyectos que ya están asignados con sus capacidades específicas de generación. Desde el punto de vista jurídico, es claro que estamos pendientes todos a lo que va a salir en la hoja de ruta de la transición. Ese documento, pues ya todo lo que pasó dentro de los debates no vinculantes y los espacios de diálogo no vinculantes que se hicieron en las regiones, con los gremios, con las empresas y los diferentes sectores para la construcción de esa ruta, ya está disponible para comentarios en la página del ministerio y nos presenta más o menos unas luces de cuál va a ser la tendencia de esa hoja de ruta a partir de la cual podemos tomar decisiones. Sin embargo, hasta que no salga el producto final en febrero, pues cada uno todavía tiene un escenario de incertidumbre sobre qué va a pasar en el sector, particularmente dentro de los 3 años de gobierno que faltan y en atención pues a el perfil y a los mensajes que hemos obtenido desde la cabeza del sector, particularmente desde el Ministerio de Minas y Energía. Y tercero, el componente ambiental y social. El trámite de licenciamiento ambiental pues incluye por supuesto el escenario de consulta y de participación, y ahí es donde hemos visto el pare y el freno a muchos proyectos, particularmente y el caso de Nelco Densa, el mensaje que tuvimos con el proyecto Windepechi en La Guajira, en donde con ocasión de la ausencia de acompañamiento estatal en muchos escenarios, no se pudieron identificar escenarios para obtener esa aprobación, esa legitimación social en torno al proyecto de generación eólica y tuvieron que abandonar los proyectos. Pues tenemos un mensaje de que efectivamente hay que articular muy bien la infraestructura institucional y el rol de cada uno de los actores dentro de esa dinámica de transición. Oportunidades hay muchas, por supuesto las oportunidades de descarbonización, partamos de las 5 Ds de la transición energética. Por supuesto descarbonizar toda esta economía a través de los escenarios de transición, digitalización, incorporar el componente tecnológico dentro de la matriz energética como lo conocemos,
de regularización, avanzar en escenarios diferentes a los tradicionales en donde tenemos una regulación estricta para nuevos escenarios y modelos de regulación. Por ejemplo, las propuestas de areneras regulatorias para la implementación del hidrógeno y el hidrógeno verde en Colombia. La democratización, bajar también al usuario el empoderamiento y el control sobre la gestión de sus recursos energéticos. Roles nuevos como los prosumidores, un usuario que produce energía, vende energía, pues los excedentes de energía, y a su vez consume energía en los casos en los que lo requiere. Y finalmente, la descentralización. Pensar también en que pueden haber diferentes fuentes de generación no simplemente centralizadas que permiten también garantizar el suministro en condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema, como es lo que necesitamos en el país. Bueno, en términos de desafíos, y un poco como complementando con lo que mi colega ha planteado, y desde el punto de vista de la gobernanza de la transición energética, que es el tema que nosotros más trabajamos en NRGI, nosotros vemos como un gran desafío es el no replicar este modelo, digamos, de toma de decisiones centralizado y jerárquico que ha predominado por lo menos en la parte del sector minero, y que es el que ha derivado o detonado mucha conflictividad socioambiental en los territorios. Entonces, lo planteabas sobre los proyectos renovables, es un poco lo que ha venido pasando, que se han adjudicado estos proyectos sin tener en cuenta las entidades territoriales, las autoridades indígenas, las comunidades, y llegan los proyectos allí sin pues, digamos, vincular de manera previa a estos otros actores quienes son los que están en los territorios. Entonces, ese es un desafío tanto para las renovables no convencionales, pero también para los minerales de la transición. Justamente, si queremos dar una discusión sobre el cobre y bueno, proyectos de gran escala, no se puede replicar este mismo esquema de toma de decisiones, y además la Corte Constitucional ya lo estudió para el caso minero y tiene una jurisprudencia muy amplia alrededor de el Estado unitario versus la descentralización y la autonomía territorial, y cómo la Corte Constitucional dice efectivamente estos principios están en tensión y tiene que haber una forma de que puedan lograr hablar, y cómo le dijo al Congreso que tenía que reglamentar una forma de vincular a las entidades territoriales y garantizar la participación ciudadana en el otorgamiento de los títulos, y no después, ni siquiera pasa después, pero antes, o sea, en el proceso de toma de decisión de si se va a ejecutar y si se va a otorgar un título, hay que consultar y hay que concertar. Bueno, y eso se llama la ley de concurrencia, coordinación y concurrencia, y el tema de participación ciudadana, y eso es un asunto que no se ha resuelto, ¿no?, para el sector minero. Entonces, el desafío es cómo no replicamos esos errores y cómo generamos esquemas de toma de decisiones y sin miedo, porque lo que yo veo mucho es que desde la parte del gobierno, por el propio desconocimiento de cómo hacerlo, se teme que, ay no, entonces yo ya no puedo decidir nada porque entonces todo lo tengo que consultar, y entonces ahora son las comunidades las que van a tomar la decisión, y no necesariamente tiene que ser en todas las etapas del ciclo del proyecto. Hay momentos en donde puede haber opción de influir en la toma de decisiones, pero en otros momentos también es simplemente conversar, concertar, informar, o la ciudadanía también puede pedir cuentas sobre las decisiones que se están tomando. Entonces, bueno, para no extenderme más, ese me parece que es un desafío bastante importante que no se ha abordado, y que si no se aborda a tiempo, pues digamos que el rumbo de la transición energética puede estar bastante torpedeado. Y como una oportunidad, que creo que lo estamos conversando acá, es el tema de la generación de la información. Pero yo creo que hay dos como componentes de esa información. Una como este tipo de reportes que son muy pedagógicos, pero también hay una información como la que va a producir la hoja de ruta, ¿no?, que es una información técnica que se necesita para tomar decisiones. Si no hay información actualizada, basada en datos, sustentada, pues difícilmente se va a producir políticas públicas asertivas, ¿no?, que realmente respondan a las necesidades del país.
pero hay otro tipo de información que debe complementarse y es la que se debe recoger desde los territorios, desde las comunidades y cuáles son esas necesidades. Por ejemplo, visualizar desde ya en un territorio carbonífero que ya está experimentando el declive de proyectos de carbón, cuáles son esos impactos. Al identificar esos impactos se pueden formular políticas efectivas, ¿no? Entonces creo que son las dos formas de acopio de información que son igualmente relevantes y que van a ser una oportunidad para formular políticas públicas que realmente atiendan tanto las necesidades, pero que logren impulsar el camino de la transición energética justa. Bueno, intentando complementar un poco, me voy a ir más del lado de los retos desde el punto de vista más económico, ¿no? Yo creo que tenemos, por un lado, voy a hablar nada más de dos retos principales. El primero es un reto económico, ¿no? Y ese lo partiría yo en dos. Primero, por un lado, tenemos una alta concentración de la dependencia de la economía, sobre todo de las exportaciones, en la industria petrolera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cualquier tipo de discusiones que hablemos de transición, la transición tiene que buscar también empezar a buscar alternativas, porque pues si de la noche a la mañana más bien buscamos reducir el ingreso petrolero, pues empezamos a tener unos problemas graves económicos. Y por otro lado, pues el país, al final somos un país en vías de desarrollo, y si uno quiere hacer, por ejemplo, no nos serviría de nada intentar crear el gigantesco boom de vehículos eléctricos, cuando pues en nuestro país en realidad no se chatarriza. El vehículo que entra al mercado se queda ahí hasta que literalmente ya no puede caminar. Entonces es un país que no está acostumbrado realmente a llegar a un momento donde va a tener que comprar vehículos que son 50, 70, 80% más caros. Si bien el combustible hacia adelante, la electricidad va a ser más barata, pero pues el vehículo, la inversión en el vehículo es mucho más cara. Entonces hay un reto desde el punto de vista económico, y como dicen, si lo que queremos es pensar una transición energética justa, tenemos que pensar forzosamente en que esa transición camine a través de la parte económica y asegure que no se vuelva una carga económica ni para el país, ni para la gente, ni para la empresa y la industria, que termina siendo pues para todo el mundo. El segundo gran reto, y es, creo que nos enfocamos a veces mucho en las pasiones, ¿no? Ya queremos irnos con todo corriendo a poner renovables. Una noticia fuerte: Colombia no es un powerhouse renovable para eólico y para solar, ¿no? Estamos, como lo decía un ex jefe, como a media tabla. Ni estamos a punto de descender a la B, en donde nos van a importar, vamos a tener que importar todos los temas energéticos, pero tampoco estamos peleando lugares de la Champions. Entonces es bien importante entender eso para proyectos eólicos y solares, que las zonas son muy localizadas. En eólico es la Guajira, ese sí es una zona de calidad mundial, pero no está tan extendida. Entonces pues nos pasa como en el petróleo: yo tengo que ir a poner el panel, la turbina eólica o el panel solar donde está el sol y donde está el viento. No lo puedo poner acá donde pues sí va a generar, pero no la misma cantidad, o no va a ser competitivo. Entonces el tema de tierras, el tema de relacionamiento con las comunidades, el tema de cómo se asignan y cómo se piensan los proyectos se vuelve sumamente importante. Y ahora voy hacia las oportunidades, porque si bien no somos un powerhouse desde un punto de vista solar y eólico, sí podemos ser desde el punto de vista de biomasa, sí podemos ser desde el punto de vista de geotermia, pero ahí, pues, ¿qué es lo que empieza a suceder? Necesitamos nuevas regulaciones, necesitamos ponerle foco a eso. Por ejemplo, ¿no? por intentar prohibir el tema del fracturamiento hidráulico, se prohibieron la explotación de yacimientos a hoyo abierto, que le llaman. Pues ese es el que se necesita para la geotermia. Entonces, pues tenemos que empezar a revisar regulaciones que hoy en día nos están impidiendo otro tipo de proyectos que pueden ser más baratos. Lo mismo, no hay una buena regulación alrededor de cómo se van a hacer el uso de las tierras, o qué tipo de uso para la biomasa secundaria o terciaria se va a utilizar para generación eléctrica, para generación de otro tipo de materiales, de otro tipo de energéticos. Y por último, yo vería una gran oportunidad de Colombia en la transición energética
por la matriz energética tan limpia que tenemos. Somos, no recuerdo, lo había escuchado hace poco, si no somos el segundo o el tercer país con la generación de valor más limpia del mundo. Entonces esto se vuelve una gran oportunidad también para atraer inversiones, atraer empresas que quieran venir a producir en Colombia con una matriz energética tan barata, y ahí juega también una ventaja que es la localización geográfica que tiene Colombia en el mundo, en un mundo donde hoy se quiere hacer una diversificación de cadenas productivas. Entonces hay que pensar que las oportunidades de transición energética pueden no necesariamente estar nada más en la parte de energía, sino en estas segundas o co-beneficios que podemos tener y buscar en qué realmente somos buenos en Colombia. Gracias, Pablo. Creo que en retos ya abordamos la mayoría. Voy a enfocarme solamente de pronto en una oportunidad que me parece importante, dos oportunidades que me parecen importantes, y es la transición energética en Colombia va a traer nuevos negocios, va a traer nuevas formas de crear empresa, de desarrollar tecnología, de desarrollar modelos que finalmente van a permitir avanzar hacia esa reducción de la pobreza, y que es lo que realmente como país necesitamos para poder seguir haciendo la transición energética. Digamos que están simultáneos las dos situaciones. Esos nuevos modelos de negocio los estamos viendo hoy todos los días con empresas de servicios energéticos, ESCOs, donde están llegando las compañías a decirle: venga señor, ya no tenga una caldera a carbón y yo más bien le monto una caldera con gas que le va a generar el vapor para su compañía, y págueme por tonelada de vapor que le voy a generar. Y eso es una transición energética para una compañía que está acostumbrada a producir con carbón y que hoy lo que va a hacer es optimizar los recursos, va a tener unos ahorros económicos, pero también estas empresas están creando estos nuevos modelos de negocios. Y estamos viendo de modelos de negocios no solamente en industria, sino en las mismas comunidades, como también desde los territorios se están desarrollando microredes, se están desarrollando comunidades energéticas que pueden realmente cambiar la situación de muchas zonas del país. Entonces ese me parece un tema muy importante. Y el segundo, que pues realmente, aunque tenemos una matriz energética muy limpia y nuestra energía, si la comparamos con el resto del mundo, puede ser económica, digamos que para la situación del país hoy el precio de la energía es muy relevante. Entonces cuando te vas a sentar con alguien que necesita desde en estos días nos pasaba con un corresponsal del banco que es un microtendero, y nos decía: si sigue subiendo el precio de la energía, yo no voy a volver a vender ni bebidas gaseosas ni cerveza, o sea, voy a cerrar las neveras porque no me da para pagar lo que tengo que pagar en la factura de servicios públicos. Entonces ver cómo esas oportunidades de cómo de pronto un tema de generación con paneles solares, generación a partir de biomasa y otras oportunidades asociadas a la diversificación de la matriz energética realmente pueden generar una reducción en los costos de la energía en Colombia para que podamos realmente cruzar estas barreras de pobreza. Muchísimas gracias. Bueno, si vemos al hablar de retos y oportunidades, vemos que se despliegan muchos elementos más, como por ejemplo el que acaba de mencionar Pablo respecto a la dependencia de la economía colombiana en cuanto al petróleo, ¿no? y es un proceso que hay que ir dando gradualmente, ¿no? Entonces vemos que se desprenden muchísimos retos y oportunidades respecto al tema. Y bueno, quedan allí a debate también para futuros eventos o demás estos aspectos. Pasaré ahora a plantear unas preguntas específicas a cada uno de los miembros del panel. Voy a iniciar con el profesor Lindon y voy a preguntarte en relación a el proceso de avance de transición energética en el país, pero específicamente respecto al diálogo con comunidades. Ustedes lo han comentado, creo que quedó pues claro que la participación ciudadana y la vinculación con las comunidades es un aspecto bastante estratégico en materia de transición energética. Entonces, ¿qué piensas al respecto de cómo analizas ese proceso? Bueno, yo creo que di algunas luces ya de cuál es mi postura frente al tema. Sin embargo, reiterar de que necesariamente tenemos que reformular el rol de las instituciones frente a la gestión de los proyectos de transición. No es posible simplemente
establecer una subasta, suscribir un contrato independiente de la naturaleza que sea y enviar a las empresas solas a las comunidades, porque obviamente las comunidades tradicionalmente han tenido experiencias tanto positivas como negativas, pero llegan con cierto margen de blindaje al momento de interactuar empresa con comunidad de manera directa. Entonces, el Ministerio del Interior, quien es el que, y bueno, la Dirección de Asuntos Étnicos, quien es la primera llamada a acercar y a intermediar, tiene que tener un rol más activo. Si bien no solo tenemos unos manuales, unos instructivos, unas pautas de relacionamiento, sí o sí la presencia del gobierno hace la diferencia. La presencia de un vocero del gobierno, la presencia de una institución pública, la presencia inclusive de algún miembro de la entidad territorial le da un poco más de confianza a la comunidad al momento de establecer esa interacción inicial. Entonces sí creo que hay que apropiar y abrazar muchos más los proyectos de transición en esa gestión misma del trámite de licenciamiento social, y no solamente pensar, como lo decía anteriormente, en los grupos étnicos que por mandato constitucional hay que consultarlos y hacer todo el trámite específico establecido, sino también en los otros grupos de interés, la ciudadanía en general, dar información clara, precisa e instrumentos de participación para que todos puedan tener una voz que permita, digamos, una apropiación social de los proyectos que se gestionen en la ruta de la transición. Bueno, ahora siguiendo con María del Mar y hablando un poco, ya también se había comentado respecto a la financiación de proyectos, sí, queremos que nos comentes un poco de qué tipo de proyectos está financiando el Banco de Bogotá como tal para apoyar la transición energética, y te voy a hacer la pregunta y añadida es, ¿y cómo ha sido esa tendencia de financiación de los proyectos en transición energética en cuanto a cantidad de nuevos proyectos y demás? Voy a hablar por Banco de Bogotá, pero voy a hablar por la banca en general en Colombia. Digamos que desde el año 2013 más o menos comenzó la banca en Colombia a hablar de financiación sostenible. Entonces, hace muchísimos años se comenzó desde la cooperación internacional, digamos que los recursos que han llegado al país y como comenzó el tema del financiamiento hacia una transición energética y hacia temas de disminuir los impactos causados por la forma en la que estábamos produciendo en el país, viene de cooperación internacional. Hablábamos antes de empezar el panel que hoy recursos internacionales hay muchísimos. Cuando estamos hablando los multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, IFC, la CAF, KfW, se acercan todos los días a la banca colombiana a decir: aquí tenemos recursos, nuestra apuesta es por el cambio climático, nuestra apuesta es a buscar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y los recursos están disponibles, recursos más blandos que pueden ingresar al país para que realmente podamos de alguna manera desde la banca ya en este momento, o de desarrollo o comercial del país, bajar esos recursos hacia quienes finalmente lo necesitan. Desde los bancos comerciales entonces se empezó a hacer unas líneas de financiamiento. En los bancos hemos hecho emisiones de bonos verdes, emisiones de bonos sostenibles, emisiones de bonos sociales, y pues Banco de Bogotá específicamente, por ejemplo, este año hizo una emisión de un bono por $230 millones. Es un bono sostenible, o sea, para temas ambientales y sociales, donde tenemos recursos importantes para colocar en proyectos de transición energética específicamente, y con un fondeo que permite que esa diferencial en la tasa de captación que tenemos la podamos trasladar para que sean créditos más blandos, con mejores condiciones. Hoy el financiamiento hacia la transición energética entendemos que tiene que ser financiamiento de largo plazo, esto no es algo de corto plazo, entonces son financiamientos para 120 meses, o sea, 10, 12 años de financiación, con periodos de gracia que permitan que el financiamiento en los primeros meses, en las primeras partes de desarrollo de los proyectos, pues los flujos de caja sean menos apretados para quien vaya a hacer estos proyectos de transición energética, y pues finalmente con mejores condiciones de tasa, ¿cierto? Eso es supremamente importante, plazo, tasa, y al mismo tiempo periodos de gracia que permitan el desarrollo de las tecnologías, la implementación de los proyectos. Eso, digamos que hoy el Banco de Bogotá lo tiene, bancos en el país hay muchos, Asobancaria a través de su protocolo verde, digamos que tenemos una mesa de trabajo en productos sostenibles, en financiación sostenible, y pues muchos de la banca local también está buscando financiar este tipo de proyectos.
Adicionalmente me preguntas cómo vamos en cifras. Es muy interesante, Asobancaria presentaba hace poco un informe donde decía que se esperaba que al 2027 cerca del 12.6% de la financiación de la banca colombiana sea para temas de sostenibilidad, para financiación verde y para financiación sostenible. Específicamente Banco Bogotá, nosotros arrancamos en el año 2020, digamos que sabemos que arrancamos de pronto un poquito más tarde que algunos otros bancos en el país, pero en el año 2020 estábamos financiando 300.000 millones de pesos al año, era una cifra pequeña. En este momento hemos incrementado esa financiación cerca de 6 veces, hace poco estábamos haciendo cierre del mes pasado y ya en este momento estamos en 2.3 billones de saldo de cartera. Digamos que el financiamiento se está dando, las condiciones en plazo, en tasa, en periodos de gracia se mueven. Lo que realmente nos parece a nosotros un reto desde la banca es que las empresas de todos los tamaños, desde los microempresarios hasta las grandes empresas corporativas y también las personas naturales, se acerquen a hacer esa solicitud de financiamiento y a entender qué proyectos son proyectos sostenibles. Ese es el reto más importante. Nosotros muchas veces estamos hablando con clientes que nos dicen, por ejemplo, que no entienden que hacer un cambio de combustible en un equipo, en un horno, o hacer un cambio de iluminación en temas de eficiencia energética ayuda a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y que por eso pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento. Entonces, en montos, digamos que vamos creciendo mucho, en proyectos cada vez más. En este momento tenemos más de 2.000 proyectos financiados de todos los tamaños, desde grandes granjas solares, pues acabamos de cerrar la financiación de Portón del Sol, que es un proyecto muy grande solar en Colombia, proyectos grandes de biomasa también, lo estábamos hablando ahora, lo podemos contar porque el cliente nos dio autorización. Por ejemplo, con Cartón Colombia estamos haciendo el financiamiento de su caldera de biomasa, un proyecto de cerca de 200.000 millones de pesos para generar energía a partir de biomasa residual, pero también proyectos muy pequeños. Y también un reto muy importante ahí es cómo llegar a cada uno de nosotros. Muchas personas se acercan y nos dicen, yo quisiera tener un panel solar en mi casa, yo quisiera tener un biodigestor, yo quisiera, y ahí es cuando la masificación se nos vuelve a los bancos un reto, porque tú necesitas indicadores de impacto. Cuando tú emites un bono, y lo hablábamos también, emites un bono, necesitas demostrar esa reducción para que realmente pues, los recursos sí se estén yendo a donde deberían ir en temas de transición energética, y pues digamos que lograr llegar a cada una de las personas para que nos digan cuánto están generando en su panel, en su casa, no es tan fácil. Entonces ahí hay unos retos en cuanto a tecnología, indicadores y todo esto, pero la financiación está en el país. Yo digo, quien quiera realmente y tenga la intención de empezar a hacer una transformación de sus procesos productivos, de su forma de consumir energía, hoy el financiamiento existe. Cuando muchas veces nos dicen a los bancos es que no hay recursos, nosotros podemos mostrar que hay muchísimos recursos en la banca colombiana, en la banca multilateral, y que la intención del financiamiento está ahí. Digamos que de pronto es unir las dos puntas entre la necesidad y la financiación. Vale, muchas gracias, María del Mar. Bueno, ahora continúo con Pablo y quiero preguntarte un poco acerca de esa relación entre, o qué papel juega la innovación, la tecnología en el proceso de transición energética. El papel es fundamental, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, la única forma realmente de lograr bajar los costos. Ya cuando el costo puede ser marginal, puede entrar una regulación, puede entrar algún beneficio fiscal, pero ahorita todavía estamos hablando de hidrógeno verde, que sigue estando 4 veces más caro que el hidrógeno azul, y el hidrógeno azul sigue siendo 40% más caro que el hidrógeno gris, que se produce con gas natural. Entonces, la tecnología es fundamental, ¿no? Es un tema fundamental, y la innovación también. Al final, pues, voy a poner el ejemplo de lo que estamos haciendo en Ecopetrol, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que no solamente basta con desarrollar una buena tecnología, a lo mejor ya desarrollamos una buena tecnología, ya la tenemos lista para implementar, y resulta que, pues, por ejemplo, no somos manufactureros, nosotros no producimos alguna pieza, algún tema que nosotros desarrollamos. Entonces, por eso la innovación también se vuelve fundamental para todo este tipo de cambios, todo este tipo de construcción de nuevas cadenas productivas, para crear nuevos empleos, nuevos trabajos. Pero además de todo, se vuelve un juego de 3 partes fundamentales. Se vuelve
tiene que estar quien desarrolla la tecnología, podemos ser nosotros, por ejemplo, como Ecopetrol, con nuestro equipo en el ICP, puede ser las universidades, pueden ser alianzas entre empresas que están desarrollando tecnología. Necesitas al emprendedor que te ayude a empezar a crear la cadena productiva para masificar esa tecnología, y necesitas el financiamiento. Entonces es parte del rol que queremos construir dentro de estos centros de innovación que estamos haciendo a lo largo del país. Buscamos terminar de tener 5 centros a finales de diciembre, pero pues no son centros para nosotros, para Ecopetrol. En realidad lo que buscamos es, claro que los necesitamos para crear ese ecosistema de emprendedor, financiamiento, desarrollador tecnológico, para crear las cadenas productivas, pero también es parte de poner sobre la mesa esa oportunidad para que se creen esos espacios, se pongan los retos y existan el espacio donde se puedan resolver. Entonces es fundamental tanto la inversión en tecnología como la innovación. Ahora, ¿cuál es el gran reto en la inversión en tecnología? Para esta transición energética son inversiones importantes de muy largo plazo. Entonces, uno de los grandes retos que estamos viendo, no solamente las empresas, me imagino en la banca y en todos lados, es que la forma de medir el retorno económico de estas inversiones tiene que cambiar. Se vuelve muy complicado, porque si yo pongo a competir un proyecto de captura de carbono, desarrollo tecnológico para un proyecto de captura de carbono, que probablemente lo voy a poder masificar en el 2037, 2038, y lo pongo a competir con perforar otros 2 o 3 pozos petroleros por edad. Y es más, probablemente intentarle sacar el BPN a una tasa de retorno de 6-7%, que pues ya sería suficientemente baja para una empresa pues de riesgo alto como son nosotros, tampoco llegan a dar. Entonces empieza a volverse una forma muy distinta de cómo puedo hacerle, cómo puedo encontrar una forma de financiamiento parcial, cómo puedo acceder incluso a fondos de a fondo perdido, internacionales, cómo puedo involucrar también a gobiernos para lograr sacar esas inversiones tecnológicas adelante, que se vuelven fundamentales para hacer la transición. Bueno, como se pueden dar cuenta, hay muchísimos elementos que hay que hablar en términos de recursos económicos y en términos de financiación a la hora de hablar de transición energética. Bueno, ahora Juliana, quiero preguntarle respecto a las oportunidades que debe aprovechar el país, que se deben aprovechar acá en Colombia, de acuerdo a las condiciones geográficas y de la diversidad, esas oportunidades en esos aspectos. Bueno, creo que ya algo se ha mencionado sobre la riqueza que tiene Colombia en términos de su biodiversidad, y creo que ya hay muchas iniciativas andando en distintos lugares, en la Amazonía o en el Chocó biogeográfico, sobre estos negocios, ¿no?, basados en la naturaleza y cómo pueden ser alternativas económicas ambientalmente sostenibles, digamos, y la clave yo creo que está es en que no se vuelva como una actividad económica nuevamente depredadora y que vaya como a arrasar con el entorno, sino que tenga como el suficiente cuidado de que se pueda aprovechar la naturaleza, pero de forma medida, ¿no?, y de forma que pues sea como armónico tanto con la naturaleza, pero que logre fortalecer actividades económicas alternativas para digamos estos territorios. Ahora, el reto de la geografía sí es bastante grande, ¿no?, porque hay zonas difíciles de conectar, y el problema allí es cómo logran comercializar o cómo logran sacar los productos, y entonces ahí vuelve el debate sobre, por ejemplo, la infraestructura que se requiere, pero entonces la construcción de esta infraestructura puede nuevamente afectar la biodiversidad, o por ejemplo en la Amazonía, que es un territorio protegido, hay una discusión muy grande sobre, es como esa dicotomía, ¿no? Buscamos alternativas, pero estas alternativas, ¿cómo logramos que no depreden nuevamente un área que es protegida? Y adicionalmente, el tener en cuenta las poblaciones que están allí, ¿no?, porque las poblaciones, por ejemplo, las afros o las indígenas, pues tienen cosmovisiones distintas de su entorno, de sus territorios,
y entonces estas alternativas también deben ser pues construidas con estas poblaciones, porque si no nuevamente se puede caer en imponer modelos un poco desde el centro, desde la mirada a nivel central, creyendo que es una alternativa para estos territorios, tal vez con una mirada parcial de la realidad, pero pues las comunidades demandan también su voz y plantean pues cuáles son, por ejemplo, sus prácticas ancestrales respecto a sus tierras, sus territorios, y es como una forma de poder construir también como desde abajo, desde el territorio hacia arriba. Entonces esto me parece súper clave para los territorios que están que justamente tienen esta riqueza en biodiversidad y que justamente están poblados por comunidades y pueblos étnicos. Bueno, una última ronda de preguntas. Es que sean un poquito sucintos respecto a las preguntas. Quiero iniciar y preguntarte, tú ya habías hablado un poco de la hoja de ruta, ¿sí? Una hoja de ruta que está centrada en 3 fases, ¿sí? Una fase de planeación, una fase de identificación de metas, una fase también de recolección también de necesidades de las comunidades. Quiero preguntarte acerca de qué piensas tú respecto al futuro de esa transición energética en el país, de acuerdo a esa hoja de ruta planteada del actual gobierno. Vale, gracias. Voy a sacar una bolita de cristal porque la hoja de ruta no ha salido todavía la definitiva. Entonces, digamos, las opiniones que podemos dar son a partir de los documentos de base para la construcción de la hoja de ruta que están públicamente en la página del Ministerio y que ustedes pueden también comentar, presentar sus observaciones hasta el 15 de septiembre. Pero lo que se espera que salga en febrero pues nos va a dar luces sobre cuál va a ser el futuro del sector en unos puntos muy específicos, bueno, de manera transversal en todos los eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, es importante destacar, porque no podemos seguir tampoco enfocándonos solo en lo malo y lo negativo de lo que se ha hecho y lo que está por hacerse, el empoderamiento a los ciudadanos que ha tenido el ejercicio de construcción de la hoja de ruta. No simplemente se hizo como tradicionalmente, como tú muy bien lo has reiterado, desde el centro hacia la periferia con unas líneas directas, sino que se ha llevado también el problema de la transición energética a las comunidades y comunidades estratégicas, como por ejemplo en La Guajira. Se tuvieron mesas de concertación, con los gremios, con el sector de los hidrocarburos, con el sector de la energía eléctrica. Es decir, son muchas voces las que están confluyendo alrededor de la discusión y que en últimas se espera se vean reflejadas también en este instrumento que nos va a dar, como precisamente su nombre lo indica, los pasos a seguir y la ruta a seguir en la gestión eficiente de la transición en el país. Entonces hay que estar a la espera de lo que pase en febrero del 2024 y también, por supuesto, desde ahora aportar a la discusión en los comentarios que están habilitados directamente sobre el instrumento de regulación. Bueno, continuamos con y preguntarte acerca de cuáles son los requisitos para poder acceder a ese financiamiento por parte de los proyectos enfocados en transición energética, y si consideras tú que existe alguna brecha en cuanto al acceso a financiación por parte de grandes y medianas pequeñas empresas. Voy a empezar con la segunda. La brecha existe, todavía existe una brecha importante, te diría que ni siquiera para las grandes. Los clientes más grandes, los clientes corporativos, empresariales, hasta las medianas empresas hoy tienen un acceso al financiamiento, porque pues digamos que la banca sigue evaluando este tipo de proyectos con modelos tradicionales de financiamiento. Esa es la brecha más importante, porque todavía estamos mirando el retorno de la inversión, el ahorro el retorno de la inversión, los estados financieros del cliente hacia atrás, cómo fue su desempeño financiero, y eso es un reto muy importante para el sector financiero, y es mirar hacia adelante. Es como si pudiéramos evaluar cada uno de los proyectos de transición energética pensándolo como en un project finance, es lo que nosotros decimos. Nos encantaría poder empezar a mirar solamente hacia el futuro, ver que con el uso de nuevas energías, con la diversificación de la matriz,
cómo van a tener ahorros, cómo van a mejorar sus negocios, cómo va a aumentar la productividad, cómo va a crecer la empresa, cómo van a tener mayores ingresos, y eso sería lo ideal. Entonces, digamos que esa brecha existe, aunque los recursos hoy se siguen evaluando para las empresas medianas, grandes, con los modelos tradicionales de financiación. Vemos un reto importante en mirar otros modelos para poder analizar esos proyectos de transición energética, y pues claramente hacia abajo, a medida que vamos bajando el tamaño de las empresas o a medida que vamos bajando los ingresos económicos, la brecha está existiendo. El tema del microfinanciamiento en temas de sostenibilidad, todavía muchos colombianos hoy no tienen acceso al crédito, todavía no hay la inclusión financiera a la cual el país debería llegar, todavía hay mucho desconocimiento, y ese también es un reto muy importante para la banca, y es educar financieramente, porque ese es uno de los principales vacíos que hay, es entender que endeudarme no implica lo peor que me puede pasar en la vida, sino que también me puede abrir un montón de oportunidades, pero también ser muy responsable con el endeudamiento. Entonces hay un tema muy importante en esa brecha. Y la otra pregunta que me hacías, ay, se me acaba de escapar. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos para el financiamiento. Digamos que el requisito más importante es la medición. Tener, pues digamos que las condiciones para acceder al sistema financiero, ese es fundamental, porque pues finalmente se requiere que la banca, cualquiera que sea, banca de desarrollo, un Bancoldex, un Findeter o la misma banca comercial, pues digamos que requiere en algún momento pues del respaldo, de la garantía, del flujo de caja para poder saber que los proyectos se pueden pagar, pero realmente ahí también hay una brecha importante en los indicadores. Cuando tú llegas y preguntas en proyectos tan sencillos, los mismos proveedores de proyectos solares, pueden ser muchos en el país, yo creo que hace poco estábamos haciendo un inventario y encontramos que hay más de 100 compañías que hoy venden energía solar para hacer autogeneración, es decir, para que las empresas puedan generar, convertirse en prosumidores y empezar a generar. Hay muchísimas compañías que hoy venden proyectos de energía solar, pero cuando le preguntas a tu cliente en un momento de financiar, cuénteme cuánta energía va a generar, se queda como, yo no sé, o dame la información de cuántos kilovatios pico van a tener instalados, o cuánto va a ser la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy no hay data en el país, digamos que falta muchísimos indicadores, mucha información, indicadores tan sencillos, y te lo pongo así. Nosotros hoy estamos haciendo un trabajo muy importante en medir nuestras emisiones financiadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como banco sabemos que nuestras emisiones en alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero, cuáles son, las metodologías son claras, sabemos dónde estamos generando emisiones, pero digamos que como banco nuestro principal impacto en temas de cambio climático es por cada peso que colocamos en el mercado, eso está generando unas emisiones. Y pues tenemos el reto de empezar a medir esas emisiones financiadas, cuáles son esos sectores de la economía que más emisiones tienen, cómo los vamos a acompañar en esos temas de transición para que sus economías se descarbonicen y de esa manera nosotros descarbonizar nuestros portafolios. Pero cuando vamos a pedir por lo menos factores de emisión, ni siquiera, porque si le preguntas a la empresa tus emisiones, algunas nunca las han cuantificado, entonces bueno, busquemos factores de emisión para Colombia, no hay, o sea, hay mucha información que todavía o es obsoleta o todavía no está disponible para poder hacer esos cálculos. Entonces creo que el reto ahí está en mirar los proyectos de una manera distinta, y el segundo en la información para financiar proyectos. Sin embargo, se mueven todos los días. Yo todos los días tengo un proyecto de transición energética financiando, un proyecto de biogás, un proyecto de generación a partir de cascarilla de arroz, un proyecto de biomasa, un proyecto de energía solar, pequeñas centrales hidroeléctricas. Digamos que hay una cantidad de proyectos, y ya proyectos pues muchísimo más grandes como proyectos de hidrógeno, transición a vehículos más limpios. Todo esto pues digamos que se mueve y las condiciones no son complejas. Esa pregunta, ese quick es ¿cómo vamos a medir esto? Son retos bastante interesantes y en los que hay que trabajar muchísimo aún. Bueno, ahora pregunto a Pablo respecto a esos impactos, hablando de impactos positivos y
negativos de la transición energética en el tejido empresarial? Pues es que la verdad es aprender a aprovecharlo, ¿no? Desde un punto de vista, hablemos por ejemplo de las empresas medianas y grandes, ¿no? En realidad, entender bien todas mis emisiones, entender dónde estoy, entender a qué tengo acceso, realmente, por ejemplo, yo les puedo poner, la estrategia de descarbonización de Ecopetrol está diseñada para que los compromisos que hacemos de aquí al 2030, el 80% sean costo eficientes, porque los temas de sustitución de combustibles, los temas de eficiencia energética son costo eficientes la gran mayoría, el aprovechamiento de gas, etcétera, etcétera, para evitar emisiones fugitivas, la quema en teas. Entonces, empezar a entender que hay un valor y hay un beneficio económico detrás de la transición energética, y me voy incluso al único más adelante, desde la sostenibilidad. La realidad es que hay un beneficio económico en la gran mayoría de los proyectos que haces en los primeros 5 a 10 años. Entonces yo creo que ese es un tema importante, que es a base de educación también a la mediana y a la gran empresa, incluso a la pequeña, las oportunidades que puede tener también para volverse más eficiente, más verde, más limpio, ¿no? La oportunidad está. Y yo diría que la segunda más grande oportunidad está alrededor de todas esas cadenas productivas que hoy en día no existen, ¿no? Y me voy hasta la parte de medición, ¿no? No hay medición porque tampoco hay quien provea servicios de medición in situ, que provea servicios profesionales para levantarle las emisiones a empresas muy pequeñas, ¿no? Yo en mi vida pasada fui consultor, fui experto en temas no solamente de petróleo, sino también en temas de sostenibilidad, y pues la verdad es que le desarrollamos los proyectos de descarbonización a las empresas grandes, pero pues una empresa pequeña no puede pagar ese acompañamiento de consultoría. Entonces hay mucha oportunidad de desarrollo económico, de emprendimiento, de pequeña empresa, para empezar a construir todas esas necesidades que existen, ¿no? Entonces yo diría, esa es la gran oportunidad que hay alrededor del tejido empresarial para ver que la transición energética, la sostenibilidad, puede tener un beneficio económico muy importante en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo los retos son mucho más grandes, y hay que seguir construyendo capacidades, emprendimiento, nuevas formas de financiamiento, proyectos a nivel país, proyectos a nivel región, para que realmente esto pueda ser económicamente viable y siga creando oportunidades de negocio. Ahora, ya finalizando, una última pregunta para Juliana. Tú has hecho mucho énfasis en que esta transición energética no debe ser tan centralizada, ¿no? Entonces, sí quiero preguntarte respecto a ese papel mancomunado que jugaría o que juega el gobierno, la empresa, la comunidad en general. O sea, ¿cómo ves tú ese juego de esos tres actores fundamentales? Bueno, sí, digamos desde el punto de vista de gobierno, más bien del Estado, ahí hay una pues, responsabilidad muy grande, pues es quien tiene que liderar, ¿no? Y liderar desde el nivel nacional, que también implica un reto importante en su articulación, digamos, entre sectores, que no se da mucho, ¿no? Entonces, como si Minas y Energía tiene que asumir ese liderazgo, pero también se tiene que hablar con Ambiente, y también se tiene que hablar con Hacienda, se tendrá que hablar con Industria, porque se está hablando de políticas de reindustrialización basadas también como en la oportunidad que puede generar la transición energética. Entonces, en el nivel nacional, el gobierno tiene que liderar, pero como lo planteo desde las distintas ramas y de una forma muy articulada, pero también a nivel vertical es cómo se habla con las entidades territoriales y justamente cómo se articula para liderar también los procesos de planificación. Entonces, pues las entidades territoriales, este año estamos en época electoral, por ejemplo, y van a empezar el año entrante a formular sus planes de desarrollo. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que yo no sé si todos los candidatos ya lo están planteando en territorios, por ejemplo, en el Cesar y La Guajira, si se están pensando cuáles son los impactos
del declive de proyectos de carbón, y cómo van a quedar municipios cuyos presupuestos hemos identificado, algunos municipios que dependen de 70 y 80%, por ejemplo, de regalías, ¿no? Y regalías directas. Entonces, con una disminución de producción, ese municipio puede quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, las entidades territoriales también tienen que liderar estos procesos de planificación y articularlos, por ejemplo, con asignación de regalías, con otros instrumentos de planificación, por ejemplo los instrumentos de planificación territorial, ¿no? De ordenamiento territorial, se tienen que hablar, y incluso los territorios que son priorizados por acuerdo de paz tienen otros instrumentos de planificación que son los PDEX. Entonces, si no hay una entidad territorial que esté articulando todos estos instrumentos, pues difícilmente logra la armonía y logra como jalonar un proceso adicional que se tiene que dar, que es este proceso de discusión y de diálogo para planear una transición más a nivel territorial. Entonces, digamos que el Estado tiene allí un rol fundamental, y creo que también por allí lo hablaban, el de la reglamentación y el de establecer reglas de juego de cara a la transición energética. Por ejemplo, en el Cesar hay una preocupación muy grande por el cierre minero, que no hay una reglamentación fortalecida para que las empresas hagan su cierre, ¿no? Que esto se debió haber comenzado hace unos 15 años y que no pasó. Y bueno, ya hay una empresa que cerró, que devolvió sus títulos y están como en el limbo de a mí ya no me pidieron esto, pues yo ya me fui, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se convierten en pasivos ambientales. Ya por lo menos el Congreso avanzó con una ley de pasivos ambientales, pero digamos que estas nuevas situaciones empiezan a poner nuevas necesidades de regulación, que el Estado tiene que empezar a reaccionar de manera muy rápida para reaccionar a estos desafíos más de nuevo contexto. La sociedad civil, pues creo que lo hemos dicho reiteradamente todos, las necesidades, las demandas, pues quién es mejor que quienes están habitando estos territorios. Vuelvo y digo por el Cesar y la Guajira, que son los que, sobre todo el Cesar, ya está viviendo las consecuencias y los impactos de la transición energética. Ya se fue una empresa, devolvió los títulos, los municipios quedaron en una crisis económica y social que no se prevía, no ha habido cómo atender a esta situación de emergencia, mucha conflictividad interna en el municipio, puesto que hay algunos que piden reabrir la mina, pues porque es lógico, su economía depende de eso, las comunidades dependían de eso, y pues, pero hay otros que están diciendo no, o sea, esta es una oportunidad más bien para avanzar y pensarnos en otras actividades económicas y demás. Entonces, la sociedad civil, las comunidades son el eje y el centro de esta discusión para atender como a esas particularidades y esas demandas más territoriales. Y el sector privado, pues también, porque es un actor clave, o ha sido, por ejemplo, en territorios donde si ya hay un proceso de cierre, pues cómo va a negociar con sus trabajadores, ¿no? Cómo va a negociar esa salida, o cómo va a negociar todos esos encadenamientos que estaba generando, o qué actor, o sea, cómo va a jugar un papel para ayudar a esa economía local que jalonó, pero que también pues depende completamente de esa actividad que está promoviendo. Entonces, el sector privado tiene allí un rol fundamental, y también en su rol de cómo se articula con esta planificación territorial de cara como a alternativas, ¿no? Y por ejemplo, los temas de reconversión laboral que se demandan tanto, eso también tiene que ver mucho con las empresas y cómo entran a jugar allí un rol para que estos municipios empiecen a cambiar de vocación productiva, ¿no? Y cambien actividades económicas alternativas. Entonces, esta trípode de actores pues creo que es fundamental, y el tema fundamental que también yo creo que lo hace la transición justa es cómo hacemos más simétricas las relaciones entre estos tres, porque evidentemente hay asimetrías de poder, y eso a nivel local es lo que más se siente, se resiente. Entonces, hablábamos aquí del acceso a la información, de la necesidad de que las comunidades entiendan y que puedan usar la información para negociar de una manera más equilibrada con un Estado y con una empresa que sí tienen mucha más información
y que sí tienen muchas más capacidades. Entonces aquí también hay una necesidad de poder buscar formas en que la sociedad civil incremente sus capacidades a la hora de dialogar y consensuar estos planes de transición. Listo, muchísimas gracias. Bueno, damos espacio a unas preguntas del público. Pues máximo para dar espacio a las preguntas del público. Bueno, hay una pregunta que dice: a mediano plazo, ¿cuáles serían las carreras profesionales que se deben tener para afrontar la transición energética? No sé. El de innovación. Se siguen necesitando geólogos, siguen necesitando ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, se siguen necesitando ingenieros de petróleo. Es real que la gente cree que sus trabajos se van a acabar y hoy puede ser los que mejor pueden llegar a pagar. Yo les puedo decir hasta una experiencia personal. Mi primo es ingeniero en minas en México. No estaba ni titulado, ya tenía 3 ofertas de trabajo. Y a la fecha ya está viviendo en Estados Unidos, no hablaba inglés, pero porque ya tenía ofertas porque no hay ingenieros en minas. Y regresamos al punto, ¿cuánto se va a necesitar de minería para el tema de transición? Entonces, por supuesto que vienen nuevos desarrollos, nuevos conocimientos, temas ambientales desde un punto de vista muy técnico, por ejemplo, ¿no? El tema de toda la circularidad del carbón, todas las partes, obviamente la parte científica alrededor de hidrógeno, alrededor de biomasa, empezar a entender muchísimo mejor cómo funciona este tipo de cosas. Pero la verdad es que les digo, si hay mucha oportunidad de trabajo y mucha va a seguir estando en carreras bastante más tradicionales. Obviamente las universidades tienen que cambiar y tienen que ajustar el plan de estudios. Creo que ese es uno de los problemas también importantes a nivel mundial, ¿no? Que falta acercarse mucho más la parte académica a las necesidades laborales y pensándolas un poco hacia adelante. Pero de verdad, la realidad es que no son tampoco grandes, completamente diferentes carreras las que se van a seguir necesitando hacia adelante. Yo quiero solamente complementar, hay un punto y es: estudien lo que les gusta, realmente lo que quieran estudiar, pero muy importante, aprendan de sostenibilidad. La sostenibilidad, abogados trabajando en sostenibilidad, economistas trabajando en sostenibilidad, ingenieros, o sea, tenemos de todo, pero aprendan de sostenibilidad porque es que es el futuro. O sea, realmente en cualquier carrera que quieran estudiar, lo importante es que conozcan de temas de sostenibilidad, cambio climático, biodiversidad, aprendan un poco de todos estos temas porque finalmente pues allá es a donde vamos. Si no tenemos planeta, si se vienen las catástrofes, si se vienen las inundaciones, si hay sequías, si hay hambrunas, pues finalmente no vamos a estar en este planeta. Entonces es eso, es lo que quieren estudiar, pero pónganle muchísimo cuidado a los temas de sostenibilidad. Yo, que en una universidad, solo quisiera añadir unos puntos. Creo que es clave, independiente del sector o de la disciplina en la que estén, tener conocimientos claros sobre gestión de recurso hídrico. El manejo del agua y el futuro del agua es clave, sumado al componente de biodiversidad. Y pues ya muy enfocado y aterrizado al sector de la energía, todo el tema de ciberseguridad va a ser clave. Nuestras ciudades están proyectándose a ser ciudades inteligentes. Cada vez va a ser más importante el rol de los ingenieros electrónicos, electricistas, informáticos, de sistemas en la gestión de la energía desde un punto de vista operativo y de ciberseguridad. Bueno, un elemento bastante importante. Creo que también más que hablar de qué carreras o qué profesiones, creo que es más bien también cómo influyen y ha incidido la transición energética a todas las disciplinas, ¿no? Lo decía María, de economistas, abogados, contadores, hablando de transición energética. Entonces, cómo más bien los retos, pensar en los retos que afronta cada disciplina en temas de transición energética y cambio climático. Bueno, espacio para otra pregunta más. A mediano plazo, ¿cuáles serían
¿Cuáles podrían ser las estrategias claves a implementar para que las regiones sean actores activos en la transición energética? Bueno, creo que es clave y es un dato que tú muy bien lo destacabas, y es la planeación del territorio. La planeación del territorio tiene unos instrumentos normativos como son los esquemas o los planes de ordenamiento territorial. Y hay una realidad clara en el país, y es de que la planeación del territorio es obsoleta. Los planes de ordenamiento territorial en Colombia son los más nuevos, algunos de ellos son de 1999, 1998, lo cual refleja una disconformidad con la realidad que estamos viviendo hoy y los retos que tenemos particularmente en el contexto de la transición. Y eso, por supuesto, se suma a otras problemáticas que, por ejemplo, se articulan con el uso de los suelos y la vocación productiva de los suelos. Entonces, en el contexto de la transición, vemos que hay proyectos solares, eólicos, que pues por la naturaleza misma de los proyectos, como tú lo decías, Pablo, pues ahí es donde da la radiación y ahí es donde tenemos que poner el panel solar. Cuando va uno a hacer un estudio de los títulos, de los predios, etcétera, etcétera, se da cuenta de que o son zonas de reservas forestales, o tienen algún tipo de limitación de componente ambiental, o tienen suelos que tienen una vocación productiva diferente, ganadera, agroindustrial, etcétera, etcétera. Entonces no hay compatibilidad dentro de la formulación de los usos del suelo y limitan de una u otra forma ese aceleramiento de los procesos de transición. Creo que es clave identificar y sanear esos elementos a efectos de poder viabilizar y articular la visión comunitaria con los proyectos estratégicos en materia de transición energética. Yo complemento con, digamos que la Constitución dice que Colombia es un Estado unitario y descentralizado. La descentralización no ha funcionado para nada y, por ejemplo, vemos que los departamentos no tienen competencias ni tienen recursos, ¿no? Son casi que un saludo a la bandera. Pero hay una oportunidad que se está dando en este momento. El gobierno está apostando por revisar nuevamente este esquema de descentralización y hay una misión en este momento de un grupo de técnicos revisando como cuáles son las debilidades y las posibilidades para que se pueda fortalecer realmente este esquema descentralizado y autonomía territorial. Lo que pasa es que esto pues está muy relacionado, ¿no?, con un sistema general de participaciones que reparte los recursos a las entidades territoriales y con un sistema general de regalías que también lo hace y quedan muy dependientes, digamos, las entidades territoriales a estos presupuestos que pueden ser bastante limitados y obviamente eso reduce las posibilidades de una entidad territorial de funcionar de mejor manera. Y en términos de, por ejemplo, de minería, cero competencias, ¿no? Entonces lo que planteaba del nivel nacional, simplemente llega el proyecto al territorio y por allí el alcalde tiene un par de competencias muy específicas, pero ahí es donde se ve la debilidad del rol de las entidades territoriales a la hora de pues, tomar decisiones y también de tener como manos a la obra para poder intervenir en estos procesos. Y de cara a la transición energética y los nuevos proyectos, por ejemplo, de renovables, tampoco existen competencias. Entonces creo que es una ventana de oportunidad que se abre. La descentralización no es muy famosa y no pega mucho, porque obviamente a un Estado le conviene más estar como manejando todo desde el nivel central y entre menos desconcentre mejor le va en términos de sus argumentos, pero por lo menos hay una iniciativa andando y que nosotros justamente le hemos propuesto. Bueno, miremos estas competencias de cara a la transición energética y pensémonos, por ejemplo, en estos territorios que están saliendo proyectos, empresas, y ¿cuál sería el rol de una entidad territorial ahí? En este momento no tiene, ¿no? Pero sería importante revisar eso y ver si puede tener algún tipo de competencias para enfrentar los impactos de la transición. Un comentario muy rápido también nada más. El tema al final también termina siendo un tema de productividad de tierras. ¿Para qué es más productiva la tierra? No es algo nuevo. Cuando empezaron los biocombustibles pues pasó que muchas tierras empezaron a destinar para la producción de biocombustibles en vez de alimento y pues, les puedo poner el ejemplo de México que la tortilla subió casi al doble porque la importación de maíz de Estados Unidos se estaba destinando al biocombustible.
Pero bueno, al final es eso, es un buen ordenamiento territorial, entender para qué puede ser más productiva cada una de las distintas tierras y entender que pues no es nuevo el problema, pero se complica más, porque cuando empezamos a hablar de renovables necesitan tierras, otro tipo de proyectos de biomasa necesitan tierras, entonces se vuelve un reto importante entender para qué voy a tener la tierra y asegurarme que sigo manteniendo la protección ambiental de reservas, etc. En un minuto, menos de un minuto, no puedo dejar de hacer esta pregunta que plantea, está dirigida a ti. ¿Podrías, por favor, elaborar una mención al bloqueo regulatorio para Agroterna en proceso en contra de fraccionamiento hidráulico? Simplemente son los detalles de la regulación, ¿no? No soy especialista en la parte regulatoria, ¿no? Tengo algunos puntos que había visto, lo que se necesita es esa parte, se necesita revisar a detalle aquellas regulaciones que salieron y no son tan nuevas además, ¿no? Para ciertas protecciones ambientales para la explotación petrolera que resultaban ser, pues, como decimos, ya son o muy viejas o con información muy antigua. Hoy en día hay tecnologías muy nuevas para poder hacer, por ejemplo, ese tipo de explotación del yacimiento a hueco abierto, que se llama, con algunos recubrimientos que no tiene que ser una tubería de acero, con cierto recubrimiento de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo un poco lo que digo es que es parte importante de esa discusión y de esa apertura también, de cómo la regulación te puede incluso estar limitando cosas que no te habías dado cuenta que te estaba limitando, ¿no? Entonces, es el ejemplo que ahorita se me ocurría, ¿no? El tema del hoyo abierto. Bueno, ya por efectos de tiempo debemos finalizar. Agradecerles nuevamente a Pablo, a María del Mar, a Juliana, pues por todas esas aclaraciones, por todos esos elementos que nos acaban de mencionar, que quedan abiertos, muchos elementos, da para debatir y muchos eventos más, otros informes más, muchos documentos más. Entonces agradecerles nuevamente y bueno, pues por su tiempo, por su disposición, al público también agradecerles y bueno, espero podernos encontrar en otros eventos y en otras oportunidades del laboratorio. Muchísimas gracias. Bueno, les deseamos un feliz regreso a su hogar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, tanto a los panelistas como a ustedes los asistentes. Esperamos que por favor compartan la transmisión de el video que va a quedar de este panel. Por favor compartan también este informe que lo hicimos para ustedes y bueno, estaremos atentos a seguir colaborando, a seguir informando y a seguir trabajando en conjunto por estos temas tan importantes. Buenas noches.